Si el presidente López Obrador, otra vez, no lo entiende, no sabe bien cuál es la lógica, cómo funciona, pero si tampoco hay alguien que le dice, presidente, si tú dices esto, nos va a pasar como el presidente al que más odias, a la persona que más odias, nos van a comparar y van a decir que estamos haciendo lo mismo. Ya ni por eso. Y parte de eso también pasa por esta explicación que no encuentra otra el presidente López Obrador, de decir que la violencia es porque se matan entre ellos. Lo mismo decían anteriores presidentes, y pero que ahora se matan más. Y lo único que le queda al presidente es decir, bueno, pues es que las drogas son muy potentes, olvidando todo lo que pudiera haber de responsabilidad del gobierno. Vamos a ver qué dijo en concreto de 5 jóvenes que fueron asesinados y regresamos para platicar. Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato hace 2 días, de un asesinato de jóvenes, y tuvo que ver con consumo de droga. Entonces, eso que se está combatiendo allá y que no queremos que se extienda. O sea, no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas. Incluso existe, pues, consumo, pero no es un problema. O sea, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche. Pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga, es tráfico, pero no hay consumo de químicos. Pues creo que los silogismos o la lógica que el presidente Andrés Manuel utiliza para prácticamente decir que estos jóvenes asesinados por drogarse están muertos, Luis, primero tendría que alarmarnos porque es una revictimización. Estos 5 jóvenes son víctimas. Y además no alcanza el argumento. Yo no sé cómo, con los ejemplos que ponen, donde dice que no hay consumo de drogas en Oaxaca, no sé si pudiera probarlo, que no hay consumo de drogas en Yucatán. ¿Cómo puede decir eso? Pero mira, vámonos al dato más general, ¿no? De acuerdo con los datos del 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Estados Unidos, y lo sabemos todas y todos, es el país con mayor consumo de drogas en el mundo. Hay en Estados Unidos asesinatos como los que hay en México, como los de estos 5 jóvenes. Es decir, uno podría argumentar que porque la gente se droga, entonces los homicidios dolosos o los asesinatos se incrementan radicalmente, sobre todo contra jóvenes. Por supuesto que no. Claro que no. O sea, no puedo justificar que como en Yucatán la gente no se droga, entonces en Yucatán no hay asesinatos de jóvenes, pero entonces como en Celaya sí. O sea, es como la causalidad al revés, ¿no? No hay asesinatos, entonces porque no hay drogas, ¿no? La verdad es que a mí me parece doblemente preocupante. Primero, pues esta manera de forzar el argumento en donde claramente criminaliza, y segundo, obviar la responsabilidad que tiene el Estado, pero sobre todo negar la participación y la pulverización de los cárteles del crimen organizado. Luis, no es como hace décadas que teníamos 3 quizá cárteles muy identificados. Ahora sabemos que la estrategia de seguridad ha fallado al grado de que estos se han pulverizado y no con la pulverización han perdido el poder, sino que lo han potencializado. Y aquí decir, bueno, pues como te drogas, te asesinan, ¿no? Me parece una irresponsabilidad y sobre todo que no alcanza nunca a sensibilizarse de los padres, las familias y ¿no? de las víctimas que están atravesando por este dolor, pero que además se tienen que fletar a un presidente dando ese tipo de declaraciones. Cuando es el responsable. Claro. O sea, no tiene que ser el culpable, no estamos diciendo eso, pero tiene que ser el responsable, y sin responsabilidad no hay liderazgo, y el presidente lo sabe, pero prefiere no hablar de este tema. Ha tratado de evitar lo más posible el hablar de la seguridad. Sin embargo, pues tiene que recurrir a la única explicación que se le hace a él lógica, que es los criminales, las organizaciones criminales, solo tienen que ver con droga, y eso también es falso. Las organizaciones criminales van de cualquier tipo de negocio, están metidas en contratos del gobierno, están metidas en negocios ilegales, que no solo es droga. La droga
es una variante, una parte del negocio. Ya no es como a los 60, 70, cuando él creció y vio eso. Él se queda con esa explicación de algo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Ahora que tiene tanto tiempo, porque es un presidente home office, y ahorita que no es temporada de béisbol, debería de ver un par de series de Netflix o de Prime y que vea ahí subtitulada o doblada al español para que no tenga problema en la traducción, y que las vea y que vea lo que hace el crimen organizado en México y en otros países, y que entienda entonces cómo es posible que diga que los jóvenes que ya sufrieron, que asesinaron, que sus familias están lamentando la pérdida, no tenga que decirles, lo que pasa es que en realidad ellos estaban metidos. Cuando pasó algo similar en el sexenio de Felipe Calderón, no sé si te acuerdas, con los jóvenes de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, fue muy criticado el presidente Calderón, porque lo que decía era que estaban de alguna forma relacionados con las pandillas que habían entrado y que había sido un conflicto. Después ofreció una disculpa porque no se tenía forma de probar. Era lo lógico originalmente pensar. Entonces, si el presidente López Obrador, otra vez, no lo entiende, no sabe bien cuál es la lógica, cómo funciona, pero si tampoco hay alguien que le dice, presidente, si tú dices esto, nos va a pasar como el presidente al que más odias, a la persona que más odias, nos van a comparar y van a decir que estamos haciendo lo mismo. Ya ni por eso. No cuida las formas y llegamos entonces a entender que el presidente ya esta parte lo más posible no quiere hablar de eso, quiere ya dejar de gobernar, no quiere entender qué complejo problema, y lo peor de todo es que este problema en concreto de crimen organizado empeora día con día en México. Mira, ya lo dijiste tú, Calderón, también Peña Nieto solían criminalizar a algunos de los jóvenes o a algunos de los civiles que estaban involucrados o en masacres o en enfrentamientos con el crimen organizado, y si caían muertos, pues decían, bueno, pues de alguna manera responde a que estaban involucrados, a que tenían algo que ver con delincuentes. Creo que Andrés Manuel está llevando esto todavía más lejos, allá, Luis, porque ha tenido ya experiencias en donde se le ha señalado sobre todo de cómo revictimizar es una violación a derechos humanos, y él lo hace en conferencia de prensa, en las mañanas a micrófono abierto, lo hizo con los jóvenes de Lagos de Moreno. No hay un aprendizaje en su discurso, en su reacción de su equipo de comunicación, y creo que lo está volviendo a hacer ahora, y lo que muestra es que es un presidente muy conservador, o sea, por más que él siempre trate de diferenciarse, de ponerse al lado opuesto de los conservadores, alguien que cree que el consumo de drogas genera violencia, creo que está no solo desinformado, sino que además no va a la vanguardia con las propuestas que yo creo que en campaña se le alentaban a hacer, de la despenalización de varias drogas, Luis. Estaríamos en otro lugar. Países o incluso estados en ciertos países, porque a veces se hace por provincia, no se hace de manera federal, en donde hay despenalización de drogas, reduce radicalmente la violencia y no genera asesinatos, ¿no?, por sí mismo. Creo que la política pública en ese sentido, en este país, pues está lejos de revolucionar y de ir hacia ese camino. No, de acuerdo. El presidente que dice que ya el Estado no es el principal violador de los derechos humanos, aunque él no sabe, él no sabe que el Estado es el único que puede violar derechos humanos. Él es el principal violador de derechos humanos desde la conferencia, cuando viola debido proceso, cuando revictimiza, en fin, creo que él mismo debiera entender y alguien le debiera explicar, porque claramente no lo tiene detallado el presidente.